como cada miércoles es un gusto que nos estén sintonizando aquí en Invertir Contigo en Latinoamérica. El día de hoy tenemos una plática muy interesante y tenemos como invitado al doctor Gerardo Alberto Alvarado Ruiz. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre el neurodesarrollo y el impacto que tiene sobre la crianza de los niños. Y bueno, para empezar tendríamos que empezar a definir qué es neurodesarrollo. Doctor, lo escuchamos. Sí, con mucho gusto. Mira, en realidad el concepto de neurodesarrollo no es un concepto reciente, es un concepto ya añejo. De hecho, si nos remontamos a las épocas antiguas, podríamos hablar de neurodesarrollo desde el momento de los hombres primitivos. La mujer primitiva, siempre por un instinto natural, cuida a sus hijos y los cría. Y lo hemos hecho así tradicionalmente, así que el neurodesarrollo es algo que viene implícito con nosotros ya por especie y por instinto. Pero ya como un concepto en el que nosotros damos oportunidades al niño para poder optimizar todas estas habilidades que adquiere en el proceso, lo empezamos a construir justo en el siglo pasado, en la época de autores tan importantes como André Thomas, como Heinz Brechtel, y como Sanandar Garcís. Más tarde ya vendría Amil Tizón, que es una de las más recientes y que todavía nos visita aquí en México, y que nos empezaron a dar algunos elementos y fundamentos de la importancia de por qué tratar de entender mejor el neurodesarrollo y para qué nos puede servir. ¿Y para qué nos sirve? Pues justo para eso, para lograr una mejor crianza de nuestros pequeños. Hoy, gracias a estos aportes que nos dieron estos investigadores, estos científicos del siglo pasado, ha habido un cambio y transformación en el proceso, no solamente desde el punto de vista del conocimiento, sino también desde el punto de vista de la aceptación de la cultura del neurodesarrollo, que antes no estaba muy clara en el sentido de cómo tenía que ser ahora en esta época moderna. En el siglo pasado era claro, la mamá era la responsable, más bien la abuelita era la responsable de guiar todas estas prácticas de crianza. Hoy en día sabemos que por necesidades culturales, la madre se integra al trabajo, la madre ahora tiene una participación más activa en la sociedad, que tiene que salir fuera de sus hogares para realizar diversas actividades. Hoy el niño ha quedado pues en manos de cuidadores que muchas veces lo único que hacen es tener una estancia permanente con los niños, pero sin interactuar con ellos. Y entonces el riesgo de que los niños no encuentren oportunidades para lograr un mejor desarrollo está ahí totalmente presente. Entonces la idea de dar este nuevo giro en el campo médico al neurodesarrollo para buscar la integración de un grupo interdisciplinario que ayude a la crianza del niño ha sido motivo pues del trabajo de varios grupos de investigación que comenzaron en el siglo pasado, uno de ellos es al que yo pertenezco, y en el que actualmente en este nuevo siglo estamos viendo ya algunos frutos. Hoy por hoy en México, aunque todavía el neurodesarrollo no es de aceptación universal en nuestro país, ya se acepta en muchos lugares importantes. Perdón que le interrumpa, Sí. ¿Por qué no es aceptado? ¿Qué es lo que no está siendo aceptado dentro del neurodesarrollo? Se entiende bien lo que es el desarrollo del niño y en la práctica, por ejemplo, de capacitación del médico pediatra, se proporcionaban datos generales para que él pudiera entender lo que era el desarrollo, a partir de enseñarle algunas guías para conocer el proceso y poderlo guiar. Y aunque era algo fundamental en la práctica diaria de la consulta externa de estos especialistas, habitualmente no se le daba la importancia que se tiene actualmente. Okay. Los espacios igual de práctica de neurodesarrollo en las instituciones médicas no eran abiertos. Por ejemplo, todavía a principios de este siglo el Hospital Infantil de México no tenía un área específica de neurodesarrollo, el Hospital General no tenía un área específica de neurodesarrollo, el Instituto Mexicano de Seguro Social no tenía áreas de neurodesarrollo. Se empezaron a abrir pequeños momentos en sitios que estaban dedicados más a la rehabilitación para decir vamos a manejar aquí neurodesarrollo, y quedaba más restringido a la práctica de terapias rehabilitatorias más que terapias de vigilancia de una atención oportuna. Entonces es solamente hasta el 2010 cuando nosotros comenzamos. Voy aquí a hacer un corte. Okay. De hecho me voy a salir un poco de la continuidad y voy a señalar
que nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría, esto lo vimos desde el siglo pasado, desde antes del año 2000, y lo empezamos a manejar con carácter de clínica, pero debido al cierre que había todavía en la aceptación para entender lo que era el neurodesarrollo como lo vemos actualmente, tuvimos que hacer que nuestra clínica de neurodesarrollo se restringiera a lo que era un laboratorio de seguimiento del neurodesarrollo, para poder hacer proyectos de investigación que pudieran mostrarles a la comunidad médica y a la comunidad de los profesionales de la salud y de la educación en general los resultados que se pueden tener cuando se trabajan con ciertas técnicas y estrategias de neurodesarrollo. Y gracias a eso, nuestro laboratorio, que comenzó en los años 80 y actualmente ya continúa ejerciendo un papel muy importante dentro del Instituto Nacional de Pediatría, en otros hospitales, como en el Infantil de México, se abre ya una clínica de neurodesarrollo con un trato muy parecido al que tenemos nosotros en el Infantil de México, otra más que se abrió un poquito antes en el Centro Médico Nacional, en el Seguro Social, y una más que se abrió, esa no tengo muy claro, pero igual es entre los 2010 en adelante, en estos famosos teletones, pero que se sigue conservando esta cultura de intervención más que de promover un desarrollo normal. Hoy en día, el neurodesarrollo, que antes ni siquiera se podía definir, porque cuando uno hablaba con las personas que se dedican a esto, de hecho empezó a aparecer en nuestro México lindo y querido, aparecieron a aparecer muchos centros de estimulación temprana, desde centros que manejaban conceptos de gimnasios para bebé, hasta centros que manejaban simplemente áreas de estimulación temprana, pero todos ellos se daban en un contexto diferente. No había una unificación de criterios, ni tampoco había un conocimiento que sustentara las estrategias de manejo que estaban tomando. Así es que había la necesidad de como que empezar a darles a ellos estos elementos. En el trabajo que hicimos en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, con varios colegas, y que si no los menciono sería también como dejarlos fuera, uno de ellos es la doctora Carmen Sánchez Pérez, el doctor Mario Mandujano Valdés, mi compañera Rosa Ivonne Martínez Vázquez, Miriam Figueroa Olea, en fin, muchos otros más que trabajamos ahí desde los años 85, 90, en el año 2000, ya que se han ido incorporando porque este laboratorio tiene un convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde egresados de un posgrado que se llama Maestría en Rehabilitación Neurológica constantemente nos están mandando alumnos para su capacitación. Pues gracias a ese convenio surgieron muchos de los colegas que hoy son grandes investigadores en el campo del neurodesarrollo. Y de ahí surgieron todas nuestras ideas que nos dijeron que el neurodesarrollo habría que interpretarse ya con una definición clara, como un concepto que abarcara y que integrara todo lo que normalmente implica hacer neurodesarrollo, ya que antes se veía como estrategia solamente de estimulación. ¿Cómo definiría usted el neurodesarrollo? El neurodesarrollo es un proceso de cambio y transformación en donde los niños integran nuevas habilidades en sus habilidades previas a partir de un proceso de interacción con su entorno, con su medio ambiente. Así que si nosotros dejamos que el desarrollo solamente sea definido por los procesos madurativos que regulan las herencias adquiridas por nuestros padres, pues eso no funciona. Si nosotros pensamos que el desarrollo solamente es resultado de un proceso que surge por una regulación solo del entorno sobre nosotros, no. El sujeto es un ser activo, pero es un ser interactivo, y en este proceso de interacción hace que tanto la relación con el ambiente como lo que ha adquirido le permitan conseguir nuevas herramientas, nuevas estrategias de adaptación que le permiten lograr cada vez un desarrollo óptimo. Tal vez aquí la pregunta sería: si nosotros mantenemos este equilibrio entre el ambiente y una buena estructura orgánica o biológica, ¿quiere decir que eso garantiza que el desarrollo está bien? Pues no, porque el proceso es eso, es un tránsito a través de toda la vida en donde pueden ocurrir nuevos factores de riesgo o protectores que pueden modificar esta evolución. Por eso es importante que nosotros siempre estemos pendientes de cómo va ese neurodesarrollo y que siempre estemos buscando darle al niño esas oportunidades que a veces no tiene. Yo tengo algunos ejemplos de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en pláticas que he dado en un congreso, en un taller, en donde llega la mamá y me dice: doctor, ¿cómo le hago para que mi niño camine? Pues
simplemente déle la oportunidad. O cómo hago para que mi niño gaste, pues déle la oportunidad. Y luego lo que queda es, bueno, ¿y cómo le doy esa oportunidad? Señora, pues simplemente déjelo en el piso, no lo traiga cargado todo el tiempo. Si usted no le da un tiempo en el piso al niño, seguramente ese niño va a caminar y va a gatear, pero lo va a hacer desfasado con respecto a su edad cronológica y usted se va a preocupar. Entonces, cuando no hay alteraciones orgánicas, los niños, aun cuando no tienen la oportunidad, consiguen el desarrollo, pero se desfasan en el tiempo y se convierten en niños con retraso. Y eso impacta su futuro, porque dicen, bueno, ¿y eso le va a causar una secuela? ¿Le va a causar un problema neurológico al niño? No, no le va a causar una secuela, pero al desfasarlo sí le va a dar menos oportunidades para conseguir los objetivos propios del desarrollo. Es posible que el niño consiga todo lo que tiene que hacer, pero a lo mejor con rezago, y entonces tenemos un niño que puede tener dificultad de aprendizaje o que puede tener problemas de tipo motor leves, muy leves, pero que al fin y al cabo representan un rezago. Así es que si nosotros podemos ayudarles y quitar esa probabilidad, ya que no es un hecho, es una probabilidad, pues hay que entender ese neurodesarrollo como este momento, conocer que existe un neurodesarrollo para que nosotros podamos dar esas oportunidades a los niños para que puedan lograr superar la mayor parte de los obstáculos con más facilidad. Perfecto, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Y regresando me gustaría que platicáramos con todos aquellos que nos ven, como papás, ¿qué tenemos que saber del neurodesarrollo Okay. para que podamos brindarle las oportunidades efectivas a nuestros hijos? Regresamos. ¿Te gustaría conocer más sobre el desarrollo infantil? Te invitamos al Diplomado de Estimulación e Intervención Temprana. Contamos con 2 modalidades, presencial y online. Iniciamos en septiembre. Para mayores informes, visita www.imetis.org.mx o nos puedes escribir a info.imetis@gmail.com. También nos puedes llamar al 52 56 36 34. ¡Te esperamos! Regresamos a IMETIS contigo en Latinoamérica. Seguimos en el tema del neurodesarrollo y el impacto que tiene en la crianza de nuestros niños. Doctor, en el bloque pasado hablábamos de lo que era el neurodesarrollo en una visión general y ahora una pregunta muy concreta que estábamos por retomar. ¿Qué es lo que una mamá o los padres de un niño deben de saber sobre el neurodesarrollo para que ellos puedan favorecer la crianza o el desarrollo de este niño? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy interesante y se podría contestar a lo mejor a partir de 2 vertientes. Una de ellas es que la primera, y que además es una buena noticia, eso es lo bueno, es que el neurodesarrollo es algo implícito en nosotros. Es un proceso continuo, es un proceso irreversible, es un proceso progresivo, es un proceso que con o sin nuestra ayuda avanza. Entonces esa es la buena noticia. Eso es lo que tienen que saber las mamás, que todos los niños tienen un neurodesarrollo que va a ser siempre continuo, que siempre va a ir avanzando y que siempre le va a ir dando a él las posibilidades de lograr nuevas cosas. La otra noticia que tenemos que saber sobre el neurodesarrollo es qué sucede o a quién tiene que, bueno, si el neurodesarrollo debe o no debe dirigirse a todos los niños. Okay. Porque una de las grandes preguntas es, oiga, doctor, mi niño es de parto normal, mi niño es producto de un parto eutóxico, es de embarazo normal, de parto eutóxico, no hubo ninguna complicación después del nacimiento, pesó y midió lo que tenía que pesar y medir, tengo que llevarlo con un experto en neurodesarrollo, y la respuesta es sí. Nada más que la cuestión no es para llevarlo porque el niño tenga que ser intervenido específicamente sobre algún proceso mórbido, sino es simplemente para que pueda ser vigilado. Si nos vamos a las estadísticas, un
de un 20 a un 40% de los niños que nacen producto de embarazos de riesgo tienen la posibilidad de generar una secuela neurológica en el tránsito de su desarrollo. Eso quiere decir que puede ser a futuro inmediato o a futuro tardío. Entonces muchos niños pueden ir como que muy bien y de repente resulta que sí tenían un problema. Y como la madre pues bajó la guardia porque le dijeron que el neurodesarrollo es parte de uno mismo y entonces bueno, no necesito llevarlo a ningún lado, pues entonces ocurre algo que no deseaba. Así que considerando esta probabilidad estadística y además considerando que en nuestro país, aun cuando tenemos ya un avance muy importante en los cuidados médicos del embarazo, en los cuidados médicos del niño cuando está en el periodo perinatal, durante los procesos del nacimiento, etcétera, y en el post-nacimiento inmediato, creo yo que sí seguimos teniendo un buen número de embarazos, si no de alto riesgo, sí de moderado riesgo. Y por ser de moderado, ¿y qué es un moderado riesgo? Pues que muchas veces la mamá dice, quiero que mi niño nazca de esta forma y finalmente no se logra porque el doctor no llegó a tiempo, o porque se adelantó el embarazo, o porque se llega una cesárea. Bueno, por todos estos elementos que suceden y que muchas veces no son planeados, no son planificados, sino que ocurren simplemente en el tránsito de estos embarazos. Hoy en México todavía tenemos un gran número de embarazos de riesgo moderado y atención de parto con riesgo moderado. Entonces, para todos estos niños es para quienes va dirigida la vigilancia temprana de su desarrollo. ¿Y significa que tenemos que hacerle alguna intervención específica? No, significa simplemente que tienen que ser llevados para que puedan los niños ser evaluados, reconocer que su proceso más o menos se está dando dentro de los marcos de referencia del desarrollo típico y mantener a la madre tranquila diciéndole que todo va en orden. Esto se da como parte de un procedimiento médico, si puede ser integrada en la consulta de un pediatra que conozca de neurodesarrollo, o como parte de un proceso en el cual participa un grupo de profesionales que están comprometidos con conocer el neurodesarrollo infantil y que pueden también de esta forma ir haciendo esta vigilancia a través de diferentes pruebas de tamizaje que ellos dominen. ¿Todos los pediatras tienen conocimiento del neurodesarrollo? Yo quisiera decir que sí, porque pues no le puedo pegar a la familia, pero bueno, no. Todos los pediatras tienen conocimiento del desarrollo. Si me dices generacionalmente cómo estaban la capacitación del pediatra en los años 2000, antes del 2000 al 2010, yo te puedo decir que para esos pediatras no había una rotación por neurodesarrollo, ni siquiera había una rotación clara sobre lo que era el desarrollo normal del niño. Okay. Entonces prácticamente las enseñanzas en este campo se daban en la atención de la consulta de nivel primario o se daban en la apertura de aprendizaje de guías y por lo general siempre estaba uno más como interesado en el conocimiento de la morbilidad y la patología compleja más que en el desarrollo mismo. Así que como tal el concepto de neurodesarrollo no existió antes del 2010. Y hoy del 2010 en adelante ya muchas instituciones empiezan a voltear a ver este campo de formación. Incluso, aunque tengo yo por ahí ¿cómo se dirá? No estoy muy de acuerdo, en el Hospital Infantil de México se creó una formación, una subespecialidad, esto quiere decir que es una alta especialidad en neurodesarrollo para que los médicos pudieran de alguna manera formarse en ese campo y dándole el valor que va cobrando este nuevo conocimiento, pero sigue siendo un hueco de conocimiento que se tiene en los pediatras. Hoy por hoy los pediatras todavía tienen muchos ese hueco de conocimiento, saben de desarrollo, saben lo que es que puede pasar con un niño de peso y talla baja, qué hacer con él, pero como tal saber del neurodesarrollo todavía muchos no tienen claro este campo. Para que todos podamos tener alcance a una consulta de neurodesarrollo, ¿a dónde podemos acudir? Esa pregunta podría contestártela fácil o difícil. Las dos cosas. Mira, fácil yo te diría, pues vengan conmigo. Difícil porque no puedo ver a todos.
Fácil, vengan conmigo, con mis compañeros y con mis colegas con los que participaba. Difícil, porque te digo que es un campo nuevo, pero afortunado porque ya las instituciones están volteando a ver este campo de conocimiento. Te decía que en el Infantil de México hicieron una subespecialidad, pero también te dije que no estaba muy de acuerdo con ello, porque sigo pensando que el impacto de este conocimiento se tiene que dar justo en la población general, no solamente en una población muy seleccionada. El neurodesarrollo no es para los casos muy complejos, no es para atender a los niños que tienen malformaciones congénitas o patologías metabólicas raras, etc. Es para atender el desarrollo normal del niño y aquellos que de alguna manera presentan riesgo de daño neurológico, ya sea porque sufrieron el daño neurológico o porque tienen una patología que puede alterar su desarrollo neurológico, por ejemplo el hipotiroidismo congénito, una cardiopatía congénita o una cardiopatía o un trastorno metabólico que puede influir sobre el propio neurodesarrollo. Entonces, este es un campo que tiene que verse en las bases de la atención médica. Entonces es para la atención primaria, quizás para la atención secundaria, para que todos los pediatras también manejen esto, pero no para la atención terciaria. Las instituciones ya voltearon, hoy se empiezan a generar escuelas, que ya tenemos una en Teletón, tenemos otra en el Seguro Social, Pediatría y el Infantil de México ya la tienen desde tiempo atrás, el Hospital General ya también tiene una escuela, entonces sí ya hay sitios a donde pueden acudir las personas, pero es un campo que todavía tenemos que buscar unificar más criterios y ya se empieza a hacer eso. Muy bien. Doctor, ¿qué relación tiene el neurodesarrollo con la atención temprana? Esa pregunta va muy ligada a lo que me preguntaba, a la anterior, donde me decías que debe saber una mamá del neurodesarrollo. Y lo que tiene que saber es que el neurodesarrollo va dirigido tanto para los niños con desarrollo típico como para los niños con desarrollo atípico. Para los niños con desarrollo típico, porque bueno, la madre se convierte también en un vigilante de la crianza del niño. Si ella entiende que el desarrollo es un proceso de cambio y transformación en donde el niño tiene que conseguir de manera gradual y progresiva nuevos niveles de adaptación y le da al niño las oportunidades para que lo logre, y está haciendo una buena vigilancia y atención de ese desarrollo temprano. Pero hay niños que desafortunadamente sí tuvieron el daño o que tienen el riesgo de tener ese daño y que requieren de medidas ya específicas, especializadas, en donde se requiere no solamente hacer una vigilancia del desarrollo, sino también intervenir, saber cómo poder direccionarlo para que ocurra, ya sea con procedimientos médicos, ya sea con otro tipo de procedimientos, pero que requieren esto. Y para estos niños, pues existe un perfil multidisciplinario de atención. El grupo de profesionales, psicólogos, médicos, educadores, etcétera, profesores, intervienen para que en conjunto puedan ayudar y llevar al niño a transitar por esto. Entonces, la madre tiene que saber primero si es un niño típico o es un niño atípico, y si es un niño típico, pues no preocuparse mucho, pero sí entender que este es un proceso que ella pueda guiar a través de la orientación, si quieres, de un profesional de la salud. Y si es un desarrollo atípico que requiere la atención inmediata por parte de un grupo multidisciplinario, en donde el médico puede ser, si acaso, el líder que encabece los procesos de diagnóstico y tratamiento médico, pero que tiene que hacerlo en conjunción con otro grupo de profesionales que están comprometidos con este conocimiento. Doctora, esta charla está sumamente interesante y me gustaría ahondar en algunos otros temas como ya el neurodesarrollo de los niños a lo mejor de 0 a 2 años con un poco más de detalles, pero creo que eso lo vamos a tener que dejar para otro programa porque si no nos vamos a extender muchísimo. Antes me gustaría saber si podemos dar sus datos de contacto para que puedan agendar alguna cita, cualquier duda que puedan tener en el desarrollo de sus bebés, y ¿podemos darlos? Sí, con mucho gusto. El celular donde pueden hacer las citas es el 55 54 15 92 43, directamente con el doctor Alvarado. Les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado este miércoles y los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana, no sin antes agradecer al doctor Alvarado por estar con nosotros. Doctor, muchísimas gracias y lo seguimos esperando. Este foro es de usted. Y les queremos también dejar los contactos del doctor para cualquier consulta que tengan. El teléfono donde lo pueden localizar es el 55 54 15 92 43. Cualquier duda que tengan sobre el neurodesarrollo de sus hijos, ahí directamente el doctor los puede atender haciendo una cita con él.
Y bueno, recuerden que esta información es vital que nos ayuden a compartirla porque nunca sabemos a quién le puede servir. Les agradecemos muchísimo su atención y nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Hasta luego.